Me desperté de un sobresalto, como si hubiera emergido de una pesadilla, pero la sensación de confusión era peor que cualquier sueño. El aire de la habitación estaba denso, sofocante, y por un momento no tenía idea de dónde estaba. La débil claridad de una luz de neón parpadeaba desde afuera de la ventana, atravesando las cortinas gastadas y sucias, proyectando sombras extrañas por las paredes de la pequeña habitación. Una cama estrecha, una mesita de noche con una lámpara de plástico desgastada y un baño diminuto en la esquina de la pared. No había ningún indicio de lujo, y el lugar parecía tan común como uno de esos moteles baratos de carretera que ves en las películas. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que martillaban en mi cabeza. La habitación no era familiar. Nada allí parecía estar bien, como si el entorno a mi alrededor estuviera un paso fuera de la realidad. Podía sentir la pulsación de la inquietud reptando por mi espina dorsal. Entonces, como si un velo comenzara a levantarse, recordé algunas cosas básicas. Mi nombre es Daniel. Tengo 37 años. Soy de Texas. Los rostros de mis hijos, Rick y Brendan, surgieron en mi mente, claros y dolorosamente nítidos. Un alivio momentáneo me envolvió al aferrarme a esas imágenes, pero no tenía idea de dónde estaban, ni de dónde estaba yo. La sensación de que algo estaba profundamente mal era sofocante. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera dar sentido a esa confusión. Mis ojos se posaron en una llave de coche sobre la mesita de noche. Una llave simple, con un llavero común, pero de alguna manera, su visión me trajo una ola de ansiedad. La agarré, dudoso, y la sostuve en la palma de la mano, sintiendo el peso metálico contra mi piel. Una incomodidad se instaló en el fondo de mi pecho. Me levanté de la cama, las sábanas deslizándose al suelo con un suave susurro, y me acerqué a la puerta. Al abrirla, fui envuelto por el aire de la noche, fresco y pesado con el olor de gasolina y asfalto caliente. Era tarde, quizás 2 o 3 de la mañana. El silencio era casi absoluto, excepto por el sonido distante de un coche pasando por la carretera. Al apretar el botón del control de la llave, escuché el sonido lejano de una alarma desactivándose. Un coche en el estacionamiento parpadeó las luces. Había algo casi reconfortante en esa respuesta directa, como si, al menos, una pequeña parte de este mundo aún tuviera sentido. Caminé hacia el vehículo, un sedán plateado con un aspecto común, nada especial, excepto por el hecho de que no recordaba haber estado en él. Al abrir el maletero, lo que encontré dentro me intrigó y me confundió aún más. Una maleta de cuero, bien cuidada, y sobre ella un uniforme gris, como el que usaría un conserje, con una identificación enganchada al bolsillo frontal. El nombre en la identificación era el mío. Me quedé parado por un momento, mirando aquella ropa. ¿Qué estaba pasando? Parte de mí quería cerrar el maletero y salir corriendo, pero otra parte, una parte que no entendía muy bien, quería seguir adelante, quería entender. Por fin, tomé la maleta y el uniforme y regresé a la habitación. La tensión en mis hombros crecía, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Una parte de mí sentía que necesitaba abrir esa maleta, descubrir qué había dentro, como si eso fuera la clave para entender todo lo que estaba sucediendo. De vuelta en la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de mi propia respiración. Puse la maleta en mi regazo y dudé por un momento antes de abrirla. Dentro había una serie de papeles, algunos de ellos con escritos que reconocía como mi propia caligrafía, pero otros en un idioma que parecía increíblemente antiguo. Entre los papeles, fotos. Una de ellas llamó mi atención de inmediato. Un hombre de estatura media, cabello oscuro y ondulado, con una mirada intensa y perturbadora. No reconocía su rostro, pero algo en él me dejaba incómodo. En el fondo de la maleta encontré un mapa doblado. Una dirección estaba circulada en rojo,
con anotaciones garabateadas al lado. La dirección era 4800 Oak Grove Drive, y las anotaciones eran mías, eso estaba claro. Pero no recordaba haber escrito eso. Nada tenía sentido, y cuanto más miraba esos papeles, más sentía el peso de lo desconocido aplastándome. La lógica común parecía no aplicarse más a lo que estaba viviendo. Era como si las respuestas que estaba buscando estuvieran al alcance, pero veladas por una cortina espesa que mi mente no podía atravesar. Miré el reloj en la pared. Ya pasaba de las 2 de la mañana, pero algo dentro de mí, una necesidad casi incontrolable, me impulsaba a salir. ¿Qué podría encontrar en esa dirección? Parte de mí estaba dudosa, incluso temerosa, pero otra parte sabía que no tendría paz hasta descubrir qué significaba todo esto. Me puse el uniforme gris que encontré en el maletero. El nombre bordado en el pecho parecía extraño, fuera de lugar. No recordaba haber usado eso antes, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que, de alguna manera, todo esto tuviera sentido en algún nivel profundo de mi mente. Respiré hondo y tomé la llave del coche. Necesitaba ir a ese lugar. Salí de la habitación del motel y volví al coche, con el corazón latiendo rápidamente en el pecho. El silencio de la madrugada era opresor, y mientras conducía por las calles desiertas de Pasadena, la duda y la ansiedad aumentaban. ¿Qué me esperaba al final de ese camino? El sonido de los neumáticos deslizándose por el asfalto era lo único que rompía el profundo silencio de aquella madrugada. Conduje por las calles desiertas de Pasadena, sin otro vehículo a la vista. Las luces de los postes formaban largas sombras que se movían rápidamente por el parabrisas, como manos fantasmagóricas tratando de alcanzarme. Mi mirada fija en la carretera, pero mi mente vagaba por un territorio más oscuro. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba profundamente mal, pero no solo era el hecho de que no sabía cómo había llegado allí. Era algo más antiguo, algo más profundo, como una verdad oculta a punto de ser revelada. A medida que me acercaba a la dirección marcada en el mapa, apareció a lo lejos un discreto cartel. 4800 Oak Grove Drive, laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. El lugar, un imponente complejo de edificios y antenas, estaba silencioso e inmóvil bajo la tenue luz de la luna. Por un momento, dudé. Entrar allí a esa hora no parecía algo que alguien haría normalmente, pero algo en mí me empujaba, una curiosidad que no podía controlar. Era como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo repetitivo, en busca de respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Estacioné el coche en un rincón oscuro del aparcamiento, lejos de las cámaras que brillaban en lo alto de los postes. Me quedé sentado por un momento, observando las instalaciones. Incluso desde afuera, algo en el lugar me dejaba incómodo. Parecía vivo. Los enormes y metálicos edificios tenían una presencia casi opresiva, y sentía el peso invisible de ojos observándome. Revisé las anotaciones de la maleta en el asiento del pasajero, tratando de encontrar alguna pista, alguna conexión que tuviera sentido, pero solo había más preguntas. Las fotos, los escritos antiguos, el mapa. Y entonces, una imagen se destacó. Una foto que, a primera vista, no tenía nada de extraordinario. Un hombre, que ahora parecía ser yo, vestido con el uniforme de conserje, al lado de un perro grande, como si fuera de guarda. Al fondo de la imagen, una sombra mal formada, algo que el cerebro humano intenta ignorar, como cuando vemos formas en las nubes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi estómago se revolvió. Eso no era coincidencia. No podía ser. Yo estaba en esa foto, y algo, alguna presencia, también estaba allí, acechando. A partir de ese momento, cualquier duda que tuviera fue barrida por el deseo de descubrir qué demonios estaba sucediendo conmigo. Me puse el uniforme que encontré en el maletero y respiré hondo antes de salir del coche.
El nombre bordado en el pecho me pesaba, como si fuera una farsa, pero necesitaba entrar. Al acercarme a la entrada principal, las luces automáticas se encendieron, bañando el estacionamiento en un brillo artificial y frío. Caminé hasta la puerta, donde un guardia de seguridad, sentado detrás de una pequeña cabina, me observaba con desinterés. Tan pronto como me acerqué, me miró con una sonrisa cansada. «¿Llegas tarde otra vez, Daniel?» Se rió, como si eso fuera una broma habitual. «Vas a terminar perdiendo el turno si sigues así». El pánico intentó salir a la superficie, pero mantuve el rostro impasible. Aparentemente, ese guardia me conocía. Me forcé a sonreír de vuelta, luchando contra el nerviosismo. «Sí, el tráfico, ya sabes cómo es», respondí, tratando de sonar casual, aunque el sonido de mi propia voz sonaba extraño. El guardia extendió la mano, esperando algo, y mi corazón comenzó a acelerarse. Las credenciales. No tenía ninguna. Empecé a buscar en mis bolsillos, intentando mantener la calma, pero era inútil. Olvidé, en algún lugar, mi voz falló. El guardia levantó una ceja, pero, para mi alivio, solo suspiró y sacó un gafete temporal de un cajón. «Esta vez pasa, pero resuelve esto pronto, ¿vale? No van a ser tan amables contigo si lo haces de nuevo». Asentí, sin poder creer mi suerte, y tomé la ID temporal. Era como si el universo me estuviera permitiendo seguir adelante, como si algo quisiera que prosiguiera. Caminé por los pasillos silenciosos del JPL, la ID colgando de mi cuello, pero cada paso que daba aumentaba la sensación de estar siendo observado. No era solo la presencia de las cámaras de seguridad, era algo más profundo, invisible, pero siempre presente. El lugar, incluso sin movimiento humano, parecía estar vivo de alguna forma, como si las paredes estuvieran respirando a mi alrededor. Giré a la izquierda, siguiendo por un pasillo mal iluminado, y vi un conjunto de puertas que llevaba al alojamiento de los empleados. Era allí donde mi curiosidad me empujaba. Cuando entré, el ambiente parecía frío, casi desprovisto de cualquier toque humano. Filas de casilleros de metal estaban alineadas en silencio, y en uno de ellos vi mi nombre grabado en una placa de identificación. Abrí el casillero con la sensación de que algo importante me estaba esperando. Allí dentro encontré un celular, uno que parecía familiar, pero que no recordaba haber usado. Lo guardé en el bolsillo, y de repente la presión sobre mis hombros se volvió aún más pesada. ¿Qué estaba haciendo allí? No lo sabía con certeza, pero estaba decidido a seguir adelante. Tomé el material de limpieza dentro del casillero, como si fuera lo más normal del mundo, y salí, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Todo allí gritaba que no pertenecía a ese lugar, pero, de alguna manera, los engranajes estaban moviéndose a mi favor, como si algo o alguien quisiera que estuviera allí, en ese momento exacto. Mientras continuaba caminando, algo llamó mi atención. Una luz verdosa parpadeaba suavemente desde una sala al frente, con la puerta entreabierta. Arriba, una placa indicaba «Área restringida». La curiosidad me ganó. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras me acercaba a la puerta, y la empujé despacio, como si no quisiera perturbar lo que hubiera dentro. El ambiente adentro era pequeño y vacío, excepto por una sola mesa y una silla. Sobre la mesa había una pila de papeles y una aura de misterio los rodeaba, como si contuvieran respuestas que buscaba sin saberlo. Me acerqué lentamente, mirando a mi alrededor como si esperara que alguien apareciera y me detuviera. Pero el lugar estaba desierto. Me senté y comencé a hojear los documentos, sin prestar atención a cuán imprudente era eso. Mi necesidad de entender superaba cualquier sentido de peligro. Al leer las primeras palabras, sentí que el suelo bajo mí se desmoronaba. Fui iniciado por Crowley. Las palabras escritas en esa hoja se repetían en mi mente, pero parecía que no podía entender completamente lo que significaban.
El nombre Crowley era un eco distante, algo que sabía que debía recordar, pero que no tenía sentido inmediato. Seguí leyendo, las manos temblando ligeramente mientras hojeaba los papeles. Fue en octubre que hicimos el primer contacto con él. Eso cambió todo. El mundo cambió. Tenemos que ocultarlo. Mi respiración se volvió pesada, el peso de las palabras presionando mi pecho. Sabía que debería parar, dejar esos papeles, salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que fuera que estaba detrás de esas anotaciones parecía tirar de cada fibra de mi mente, exigiendo que continuara. Las palabras eran como un enigma que necesitaba resolver, y dentro de mí, algo decía que resolver ese enigma era la clave para entender lo que había sucedido conmigo, y lo que aún estaba por suceder. A cada página que pasaba, más fragmentos de un rompecabezas perturbador emergían. Los textos, escritos en una mezcla de inglés y un idioma extraño y antiguo, hablaban de rituales, de experimentos y de contactos con fuerzas más allá de nuestra realidad. Mi corazón comenzó a acelerarse a medida que los nombres Jack Parsons y Jet Propulsion Laboratory aparecían con más frecuencia. El hombre que desarrolló la propulsión a chorro estaba involucrado en algo más, algo muy por encima de la ciencia. De repente, la conexión entre lo que estaba leyendo y dónde me encontraba hizo que mi cabeza diera vueltas. El siguiente documento era aún más perturbador. Describía un experimento específico, una prueba que usaba la tecnología de propulsión para abrir lo que llamaban un portal dimensional. Mis ojos corrían por la página mientras absorbía las palabras, sin poder creer lo que estaba leyendo. Habían logrado abrir ese portal, y lo que salió de allí era descrito de forma vaga, casi incomprensible, como si las palabras humanas no fueran capaces de capturar su esencia. Pero lo que quedó claro era que algo había cruzado el portal, algo que no debería haber sido liberado. Sentí una ola de náuseas subir por mi estómago. Las fotos de antes, los escritos antiguos, las referencias a rituales e invocaciones, todo comenzaba a encajar de una forma horrible. Lo que Jack Parsons y su equipo habían hecho no era solo científico. Habían utilizado la tecnología como un medio para alcanzar algo mucho más profundo, algo que no debería ser tocado. La presencia que sentía a mi alrededor, esa sensación de que había algo observándome, comenzó a tener sentido. No estaba solo en ese lugar, y tal vez nunca lo había estado. Las visiones comenzaron poco después. Al principio eran solo destellos rápidos, imágenes que parpadeaban en mi mente como si fueran distorsiones de la realidad. Vi los rostros de mis hijos, Rick y Brendan, pero estaban diferentes. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, parecían vacíos, como si algo faltara dentro de ellos. Era una visión horrible, y traté de alejarla, frotándome los ojos con fuerza, pero la imagen permanecía grabada en mi mente. Sabía que eso no era real, pero, al mismo tiempo, parecía imposible negar la fuerza de esas alucinaciones. Me levanté de la silla, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y miré a mi alrededor de la sala, tratando de calmarme. Pero el lugar parecía diferente ahora, como si la propia realidad se estuviera deshaciendo a mi alrededor. Las paredes parecían temblar, distorsionándose en los bordes de mi campo de visión, y la luz verdosa que antes parecía tenue, ahora pulsaba con una intensidad perturbadora. Necesitaba salir de allí. Con las manos temblando, reuní los papeles más importantes y los metí en el bolsillo de mi uniforme de conserje. Había algo aquí, algo que necesitaba entender completamente, y, aunque el miedo me corroía por dentro, sabía que no podía salir de manos vacías. Sin embargo, las visiones continuaban invadiendo mi mente. Mientras intentaba salir de la sala, vi de nuevo los rostros de mis hijos, distorsionados en expresiones de dolor y sufrimiento. No hablaban, pero sus ojos me imploraban ayuda, como si estuvieran atrapados en algún lugar, esperando que los liberara. Pero eso no podía ser real.
Lo sabía. Al menos, parte de mí lo sabía. Al regresar al pasillo, me sentía como si estuviera siendo observado desde todos lados. El sonido de mis pasos resonaba demasiado alto en las paredes. Cada golpe parecía aumentar la opresión en el aire. Seguí caminando, tratando de ignorar el miedo que aumentaba con cada segundo. Cuando finalmente llegué de nuevo a la sala del conserje, cerré la puerta detrás de mí con fuerza, como si eso pudiera protegerme de algo que se acercaba. Mi respiración estaba pesada. Los papeles que robé ardían en mi bolsillo como si fueran una prueba de algo innominable. Me senté en uno de los bancos, respirando hondo, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Jack Parsons, ese nombre resonaba en mi mente. No era solo el inventor de la propulsión a chorro, sino también un hombre que, a través de rituales oscuros, había traído algo de otra dimensión. Las palabras sobre una entidad exiliada, una fuerza que había sido liberada y que ahora influía en toda una generación. Estaba en el centro de algo que no comprendía, algo que iba mucho más allá de cualquier lógica humana. Las anotaciones de Parsons hablaban de seres que existían fuera del tiempo y del espacio, seres que la humanidad, en su ignorancia, llamaba extraterrestres. Pero eran más que eso. Eran entidades antiguas, seres cuya presencia era mucho más compleja y devastadora que cualquier concepto de alienígena que hubiéramos concebido. No venían de otro planeta, sino de otra realidad, una realidad que no debimos haber accedido. Y ahora, esas entidades estaban aquí, estaban entre nosotros. Una ola de pánico me dominó. Necesitaba salir de allí, huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero, cuando me levanté para salir, algo desde afuera me paralizó. A través de la pequeña ventana de la puerta, vi una niebla formándose. Era una niebla densa y baja, arrastrándose lentamente por el suelo del laboratorio. Mis instintos me gritaban que eso no era natural. Era como si el propio aire estuviera siendo infectado por alguna fuerza invisible. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Un ruido bajo, casi como un gruñido distante. Mi corazón se disparó y me volví rápidamente, buscando el origen del sonido. Pero la sala estaba vacía, como antes. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo aún más intensa. Esa cosa, lo que fuera, estaba aquí. Y no estaba sola. Necesitaba salir. Ahora. El sonido de mi propio corazón parecía llenar todo el ambiente, ahogando el ruido de mis pasos rápidos en el frío suelo del laboratorio. El pánico había tomado completamente el control de mí. Ya no importaba lo que había descubierto, ni las anotaciones, ni los secretos que había desenterrado. Nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era salir de allí, y rápido. Sentía una presencia acercándose, algo que se arrastraba en las sombras, invisible a mis ojos, pero perceptible en cada célula de mi cuerpo. La niebla densa y pesada seguía extendiéndose, cubriendo el suelo y arrastrándose por los pasillos, como si estuviera viva, pulsante con una energía siniestra. Empujé la puerta del vestuario con fuerza, el sudor escurriéndose por mi frente. Dentro, el olor a desinfectante y metal me golpeó como un puñetazo, mezclado con el creciente pánico que ya me ahogaba. Las luces parpadeaban intermitentemente, sumiendo el ambiente en una danza de luz y sombra que hacía todo aún más claustrofóbico. No había más tiempo. Sabía que esa presencia, lo que fuera, me estaba cazando. Era una sensación tan vívida como el suelo bajo mis pies. Estaba siendo cazado, manipulado, como un peón en un juego cuyo objetivo no comprendía. Corrí por los pasillos, sin rumbo fijo. Solo sabía que necesitaba alejarme de donde estaba, de cualquier cosa que pudiera ser el epicentro de todo. El pánico distorsionaba mi percepción del espacio, y los pasillos parecían interminables, estirándose a medida que avanzaba. El sonido de mi respiración entrecortada resonaba en las paredes metálicas, y entonces lo vi. El corredor.
Apareció frente a mí de repente, un pasillo oscuro y estrecho, completamente envuelto en sombras, como si la luz no se atreviera a tocar ese espacio. Mis pies se detuvieron en el mismo instante, el corazón casi explotando en mi pecho. Algo en esa oscuridad me llamaba, y al mismo tiempo me alejaba, como si ese camino fuera el único destino posible, pero también la trampa definitiva. Era la única salida que parecía posible. Pero atravesar ese corredor no parecía solo una elección física. Era como si hubiera algo más, algo espiritual o mental, como si el propio pasaje fuera un portal a otro lugar, a otra realidad, una de la cual no regresaría. La niebla densa me alcanzaba, envolviendo mis tobillos con dedos helados y opresivos. El pánico me dominaba, la sensación de que estaba siendo empujado a una decisión sin retorno. Miré hacia la entrada del corredor. La oscuridad parecía vibrar, como si estuviera viva, pulsando con algo más allá de lo que podía comprender. Sabía que, si no entraba, la alternativa sería aún peor. Lo que fuera que me estaba persiguiendo, lo que fuera que estuviera controlando el JPL, ya me había tocado, ya había dejado su marca en mí. Di el primer paso. La oscuridad parecía engullirme. Cada paso adelante hacía que el mundo a mi alrededor desapareciera un poco más. El silencio era absoluto. El frío intenso se apoderó de mi cuerpo, pero no era un frío natural. Era algo más profundo, un vacío helado que me envolvía no solo físicamente, sino mentalmente. A cada paso, sentía mi percepción de la realidad distorsionarse aún más. Era como si estuviera siendo succionado hacia un vacío, donde nada, ni tiempo, ni espacio, existía de la manera que comprendía. Mis pies tocaron el suelo, pero apenas podía sentir el movimiento. Las paredes del corredor parecían cerrarse a mi alrededor, apretando, asfixiándome con una oscuridad cada vez más densa. Sentí mi cuerpo flotar, como si estuviera siendo llevado por una corriente invisible. El corredor era interminable, o tal vez ya no estaba caminando por él. La realidad se fragmentaba a mi alrededor, fragmentos de pensamientos e imágenes surgiendo en destellos. Vi de nuevo el rostro de mis hijos, pero esta vez sus facciones estaban deformadas, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, los ojos vacíos. Esa mirada me atravesaba como una daga. No estaban allí, no de verdad. Lo que estaba viendo eran memorias corruptas, distorsionadas por la presencia que ahora controlaba cada uno de mis pensamientos. Seguí avanzando, o tal vez flotando. Ya no había forma de decirlo. El corredor ya no era un lugar, era un estado mental, una transición entre lo que conocía como realidad y algo mucho más allá de mi comprensión. Mi mente estaba colapsando, lo podía sentir. Estaba siendo arrancado de la realidad de una manera que ni la muerte podría proporcionar. De repente, todo se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. El frío desapareció. El vacío, la oscuridad, todo se fue. Y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta. La habitación del motel, la luz de neón parpadeando afuera de la ventana, el olor a moho y sábanas baratas, la misma cama, la misma mesita de noche. Por un momento, sentí un alivio abrumador. ¿Todo eso había sido solo una pesadilla? Mi cabeza giraba con la intensidad de lo que acababa de experimentar, pero estaba de vuelta. Estaba seguro. Me levanté de la cama lentamente, sintiendo mi cuerpo dolorido y pesado, como si hubiera sido arrastrado por kilómetros. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo familiar que me anclara a la realidad. La llave del coche estaba allí, en el mismo lugar, sobre la mesita de noche. La tomé, sintiendo el metal frío entre los dedos. ¿Lo que ocurrió antes, en el JPL, había sido real? ¿O mi mente me estaba jugando trucos? Me giré hacia la puerta, dudoso, como si al abrirla pudiera de alguna manera confirmar lo que era real o no. Desbloqueé la puerta y salí al estacionamiento. Allí estaba el coche, el mismo sedán plateado. Quería creer que todo había sido un delirio,
una alucinación causada por el cansancio, la confusión, por cualquier cosa que no fuera verdad. Pero, al apretar el control del coche y escuchar el sonido familiar de la alarma desactivándose, sentí que el miedo frío volvía a instalarse en mi pecho. La maleta en el maletero, el uniforme de conserje, estaban allí. El ciclo se estaba repitiendo. Volví a la habitación, tratando de controlar la respiración. El reloj en la pared marcaba exactamente la misma hora en que había despertado la primera vez. Cada detalle, cada sensación, cada objeto en la habitación estaba en el mismo lugar. Todo estaba exactamente como antes. Era como si hubiera dado la vuelta en un círculo, regresando al punto de partida sin haberme ido nunca. Estaba atrapado. La puerta de la habitación se cerró con un suave clic detrás de mí, y la certeza me golpeó como un puñetazo en el estómago. No importaba lo que hiciera, no importaba a dónde corriera. Ese lugar, esa entidad, me había atrapado en un ciclo eterno, una repetición de eventos de la que no podía escapar. Me senté al borde de la cama, el peso del destino aplastando cada parte de mí. Todo lo que había descubierto, todo lo que había visto, estaba más allá de mi comprensión, más allá de cualquier intento de fuga. Estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El ciclo volvería a comenzar, y no tenía forma de escapar.